Qué momento, en la Argentina. Estamos a 46 días de las elecciones cuando esté saliendo al aire esta edición de En el Barro. La atención se traslada un poco ahora al Congreso de la Nación. Jueves va a haber sesión. Ahora vamos a chequear si esto es correcto. Y vamos a conversar con alguien que sabe del asunto, que sabe del Congreso, que sabe de política, que sabe de peronismo también y sobre todo una mujer brava, difícil de gobernar, que ha marcado tendencia muchas veces en los debates parlamentarios y que todos la conocen, se llama Graciela Camaño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Qué lío, ¿no? Sí, qué lío, qué final. Son todos los finales iguales, ¿te diste cuenta? ¿No hay manera de tener una transición ordenada en la Argentina, de que haya un final feliz alguna vez? Es que yo creo que el político se excede y las cuestiones personales, el posicionamiento político personal excede la función pública. Entonces se olvidan de que son administradores públicos. Cuando se acerca el proceso electoral, tiran completamente afuera el traje ese y utilizan la gestión pública para ver de qué manera conservan el poder. ¿Cómo termina Macri? Termina mal porque lo que está pasando es malo. En realidad, hoy uno se pregunta, ¿en algún momento fue bueno? Entre signos de interrogación. Gane, pierda, termina mal, porque hay un cuestionamiento que está vinculado a su incapacidad, a la falta de equipo, a la falta de tener una percepción política que le hubiese permitido quizás manejar esta situación de otra manera, a la soberbia increíblemente atroz de una persona que, como digo yo, es un señor que cuando niño no le faltó ningún juguete. Entonces no tiene esos niveles de frustración que te ofrece la niñez y te capacita cuando sos adulto, ¿no? Así que sea como sea el resultado electoral, que ya a esta altura es más bien un detalle, creo que los 4 años fueron muy malos. Ahora vamos al resultado electoral, que bueno, lo sabemos, hasta que no vote la gente, mucho más en la Argentina, porque algunas sorpresitas nos llevamos. El año pasado a mí me llamó mucho la atención que, con diferencia de una semana, Nicolás Dujovne, todavía ministro de Hacienda, y Cristina Kirchner, día después, la líder de la oposición, dijeron algo exactamente igual, que con este nivel de ajuste o con estas políticas, antaño los gobiernos no terminaban. Obviamente Dujovne lo decía como diciendo, mira qué diestros que somos, que podemos manejar la crisis con tranquilidad. Y Cristina decía, mirá qué buenos que somos, que no te estamos haciendo nada para que te caigas en la mitad. ¿Maduró la sociedad? ¿Maduró la política? ¿Cuánto de razón tenía Dujovne en la destreza del gobierno? ¿Cuánta razón tenía Cristina en esta etapa herbívora y de no echar leña al fuego? ¿Es cierto que en otros momentos un gobierno como este no terminaba? Sí, yo no creo que Cristina haya madurado, ¿no? O sea, la incapacidad de asumir el proceso democrático de Cristina lo tenemos desde el principio de la gestión Macri, cuando también otra nena caprichosa, pero por otros motivos, se niega a entregarle los atributos presidenciales a quien fue ungido presidente por voluntad popular, ¿no? Eso se llama no respetar el sistema democrático. Creo que hay una suerte de juramento tácito en el peronismo, fundamentalmente de todos los colores, de no hacerse responsable por los pésimos finales de los gobiernos. Parece que nadie en el peronismo está en ánimo de hacerse responsable, y más bien se pretende de que, se complete el periodo como corresponde. Y creo que también eso es una manera de muchos dirigentes decir que la sociedad también tiene que aprender a votar, ¿no? No creo que haya madurado ninguno de los dos tenía razón. Fue toda jactancia. Un gobernador peronista me decía, después de la última reunión en el Consejo Federal de Inversiones, me dice, no, ¿sabés lo que pasa? Que
con De la Rúa había renunciado el vicepresidente y faltaban 2 años para el recambio. Y acá institucionalmente la cosa se mantuvo y faltan meses, entonces también eso ayuda a que todo no vuele por el aire. ¿Qué tal la percepción de este gobernador? A quien conoces bastante. No sé, porque en realidad con ese mismo criterio, con Alfonsín faltaban muy poquitos meses también, ya estaba electo, y sin embargo se acordó ahí una transición distinta. Pero yo te reitero, a mí me da la impresión de que los políticos cuando llegan al final de los periodos gastan mucho tiempo y esfuerzo en tratar de conservar el poder y no tienen una planificación estratégica para el final ganando o perdiendo. Y entonces por eso se va todo de cauces, digamos. O sea que tendríamos que ir a otro tipo de liderazgos, menos personalistas y menos obsesivos y ensimismados, obsesivos con sí mismos. Sí, sí, totalmente. ¿Y es posible eso? ¿Humanamente es posible? ¿Conoces a alguien que funcione así? Deberían darse cuenta todos de cómo terminan los presidentes en la Argentina también, nunca terminan bien. A lo mejor así atemperan un poco los ánimos. Sí, una de las peores cosas que te puede pasar acá es ser expresidente. Sí, totalmente. Pero de todos modos, no, hay mucho de narcisismo en la política y los presidentes no son la excepción. Y cuando, se asume el poder es muy difícil tener equilibrio, ¿no? Pero estaría bueno que haya un poco más de humildad y que también haya una ubicación temporal más exacta, ¿no? Hay 2 o 3 cosas que el político, yo creo humildemente, no debe perder, y una de ellas tiene que ver con el tiempo, ¿no? El político que no sabe medir los tiempos comete errores. En todo sentido medir los tiempos, ¿no? El tiempo en el que haces determinadas acciones, el tiempo en el que no las haces y fundamentalmente el tiempo del poder. El tiempo que es conveniente que te quedes o te dejes de quedar. Exacto. El tiempo del poder que empieza a declinar el día que asumiste el poder, ¿no? Porque tu cúspide de poder es cuando te eligieron. Este tiempo tiene su conflictividad, bastante contenida, pero conflictividad al fin. Viene una sesión en diputados, va a haber emergencia alimentaria, no la va a haber. Y por otro lado, el gobierno finalmente mandó el proyecto de reperfilamiento de la deuda o todavía no mandó nada. O sea, son como las 2 cosas que están en danza, ¿no? Empiezo de atrás para aprobame el adelante. reperfilamiento, pero vamos a No. la emergencia alimentaria. Sí, no hay ese tironeo. Si lo hubiera te diría, porque más de una vez, es más, generalmente hay tironeo. No hay ese tironeo, el reperfilamiento aún no ingresó. Y el tema de la emergencia alimentaria, hay mucha desinformación en el tema de la emergencia alimentaria. En realidad Argentina está en emergencia alimentaria hace 17 años. En el 2002 Duhalde firma el decreto de emergencia alimentaria cuando se produce esa enorme devaluación que provoca la caída total de salarios, ingresos, etcétera. Y a partir de ese momento siempre se fue prorrogando. Entonces hay como una letanía que todos los años, esté como esté la Argentina, ha ido llevando a que se prorrogara la emergencia alimentaria. Este año la emergencia alimentaria que se prorrogó en el 2017 vence en diciembre de este año. Ahora, en ese momento, el gobierno de Macri entró en una suerte de negociación con los movimientos sociales y adquirió un compromiso de 25.000 millones de pesos y de 5.000 millones de pesos en los presupuestos del año 17-18, que nunca se cumplió. O sea, sacaron la gente de la calle en tira, tome y daca, con esta ley de emergencia última. Lo que nosotros estamos proponiendo, lo que propuso Roberto Labaña, es algo absolutamente distinto. Nosotros lo que estamos diciendo es, cuando vos tuviste una devaluación tan brusca y además tuviste un conflicto con tu deuda, lo seguís teniendo, vos tenés un país que no solamente cae económicamente, sino que se sostiene en la caída.
porque las medidas que tomaste son paliativas y en realidad vos estás sosteniendo el parate económico. En este proceso en el que está la Argentina, llevamos 8 años de parate económico, ahora lo tenemos agravado. Es necesario darse cuenta que la sociedad tiene y tendrá un problema aún mayor en materia alimentaria. Roberto Lavagna hizo una conferencia de prensa y dio una serie de medidas que no van en línea con seguir alimentando la protesta callejera ni los movimientos sociales, sino van en línea fundamentalmente a que el gobierno también haga cosas en materia alimentaria, porque lo otro que está ocurriendo es que vos tenés una política alimentaria nacional, una política alimentaria provincial y otra política alimentaria municipal. Ahora, cuando vos mirás lo que el gobierno nacional pone en materia alimentaria, es poco. Por eso es que dijimos, es necesario que el gobierno tenga comedores en edificios propios en esta emergencia, disponga de los vehículos del Estado, no se siga dando de comer de lunes a viernes, porque en los colegios se sigue dando de comer de lunes a viernes. Y sábado y domingo hay que comer. Exactamente, lo mismo ocurre en los merenderos de los movimientos sociales. Entonces, es necesaria una política alimentaria de lunes a lunes, la crisis social es muy grande, estamos casi en un 40% de pobreza. Es una realidad, es una chicana hablar de hambre, es una discusión, un tecnicismo que no vale la pena, o el tema es la desesperación de no poder comer lo mismo que ayer de la misma manera como perspectiva a futuro, que es desesperante, ¿no? Pero ¿vos dirías que hay hambre en la Argentina? Si vos pensás que hay un 11% de argentinos que están en pobreza extrema, o sea, que están fuera de la línea de pobreza, evidentemente hay hambre. O sea, vos fíjate los países de alrededor y los porcentajes de pobreza que manejan. Un 11% de extrema pobreza es gravísimo. Yo miro más ese número que el 40% de pobreza. Porque vos hoy tenés transformados en pobres a trabajadores que no alcanzan la canasta básica alimentaria. Sí, los trabajadores formales. Pero el indigente, que en Argentina ronda el 11%, es una cifra bárbara. O sea, es una cifra que es inaceptable. Alguien dijo, no estamos ya, Pichetto, no sé qué, comparó con un país africano. Sí, porque cuando vos tenés el número de la indigencia en ese porcentaje, tenés que pensar que no sos Suiza. Nosotros tenemos un problema de divorcio mental entre determinados dirigentes políticos y la realidad de la gente, que no necesitas ir a percibirla en un tacho de basura. Simplemente con que vos sepas, como dirigente político, qué significa ser indigente y tomes el número 11% de la población, te vas a dar cuenta y vas a dimensionar de que hay hambre. 4% en la década del 70 de pobres teníamos. O sea, si vos tomás todo el proceso, ahí encontrás la explicación a todas las cosas que hacemos mal los argentinos. No solamente desde incluso el punto compararnos de vista con África o con Suiza, deberíamos compararnos con nosotros mismos hace algunos años atrás. Exactamente. A mí me pegó muy fuerte un pensamiento que tiene Roberto Lavagna, ¿no? Él dice, cerrá los ojos y mirá 30 años adelante. Un niño de 7 años indigente hoy, ¿qué persona ves? Y ahí te das cuenta que Argentina está construyendo pasos acelerados el apartheid social. Y es real. Estamos construyendo un desastroso apartheid. Porque además, eso no solamente tiene que ver con que ese chico no va a tener la misma inteligencia que tiene un chico, digamos, de clase media. Multiplica por lo que va a hacer su señora, lo que va a hacer su familia. No hay, ya no educación, no hay cultura.
Porque hay desintegración. O sea, el nivel de resentimiento que estás construyendo es impresionante. Totalmente. Y lo otro que tenés que pensar es cómo vos lográs eliminar la pobreza. No te voy a hablar de pobreza cero porque es una... Por favor, no. Sí, es una no cosa me prometas nada. Es tremenda. Pero ¿cómo haces para bajar la pobreza a números que sean racionales? ¿No? Una cifra. Vos para lograr esto tenés que pensar en un crecimiento de aproximadamente entre un 4 y un 6% de la economía durante 20 años. Y entonces yo digo, qué utopía. Venimos de 8 años de no crecer nada. Estos 4 Ahora, años y no de tenés que pensar también, en redes sociales, no hablo de internet, hablo de redes de contención social desde el punto de vista sociológico, o sea, la tendida de mano, la integración. O sea, hoy hay una gran discusión internacional incluso, y hasta en los sectores del establishment mundial te están diferenciando. Bueno, el tema de la pobreza va a ser difícil de resolver, pero tenemos que discutir el tema de la inclusión, que no es solamente salir de la pobreza, sino ofrecer oportunidades o por lo menos tender puentes. Bueno, ahí es donde también vos tenés que mirar qué hacemos los argentinos para hacer esas redes, ¿no es cierto? Hoy no estamos haciendo nada. Nosotros venimos cimentando un modelo que nació en la época de la Rúa, que es esto de personas que cuando se quejan por estas situaciones de hambre hacen piquetes, funcionarios que delegan la función social y entonces el sector más vulnerable tiene privatizado su servicio. ¿Me entendés? O sea, nos escandalizamos por las privadas, pero en este caso deberíamos escandalizarnos el doble. El Estado demostrando incapacidad para el gerenciamiento de la pobreza. Y tiene que ser el gobierno el que lo gerencie, porque el gobierno es electo cada 2 años. Entonces, el intendente, el gobernador, son las personas idóneas para gerenciar, para hacer políticas sociales inclusivas. Y por supuesto que a nosotros nos está faltando, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si no hemos sido capaces de sostener lo que hicimos en la emergencia del 2002 y que a nosotros nos sirvió tanto para poder contener el hambre en un momento en el que habíamos caído en esta situación, pero no teníamos una red de contención tan extensa como la que hay ahora. En ese momento nosotros trabajamos con los consejos consultivos de los programas. Los programas tenían veedores externos, la procuración estaba metida para el control del dinero de los programas y además teníamos la veeduría de la comunidad. Los consejos consultivos en los municipios, en las provincias y a nivel nacional. Y cada funcionario poniéndole el traste a la silla y rindiendo cuenta frente al dirigente social barrial, al cura, al rabino, al empresario, o sea, todos los que componían esas mesas consultivas de los programas. Bueno, esto también lo estamos planteando, porque si vos no comprometés a la sociedad, vamos a seguir alimentando la grieta de decir, bueno, ahí salieron los piqueteros, o como escuché decir, pero los piqueteros le pagan 7.000 pesos para salir. ¿En qué cabeza cabe que alguien pague 7.000 pesos por persona para salir? Es una locura que digan esto. O sea, la gente sale por una real necesidad. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar.
Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo creo que la sociedad esperaba una alternativa distinta a Macri y a Cristina. Y que de alguna manera eso se notaba. Cuando vos mirabas a Macri solo o a Cristina sola, claramente ninguno de los dos iba a llegar, porque no eran ellos la expectativa. La imagen negativa era muy alta y entonces eso te hacía ver que había una franja muy grande de argentinos esperando esa construcción. Sí. Pero los dirigentes tienen otras pasiones y entonces jugó primero Cristina, porque fue la que le propuso la jugada de Fernández, que me parece que de alguna manera la quita a ella de la visibilidad, no del poder, de la visibilidad, y eso permite a su vez la jugada Massa. Y la reacción de Macri fue sacarle al medio esa parte, sacar del medio a Pichetto, digamos, y llevárselo para el lado de él. Y esto debilitó esa necesidad que tenían los ciudadanos de que haya una construcción inteligente, diferente, con propuestas, sin peleas, por el lado del medio. Me parece que eso fue un shock muy grande, ocurrió muy cercano a las PASO. Nosotros tuvimos, esto fue a principios de julio, nosotros a principios de agosto ya teníamos la fuerza constituida, los candidatos, etcétera, y fuimos a un proceso electoral. Por eso somos tan optimistas ahora, ¿no? Porque es como que tenemos mucho más tiempo para que los argentinos conozcan mejor a Roberto, fundamentalmente, que es nuestro candidato, y nosotros podamos fortalecer el armado de la fuerza. Pero creo que pasó por ahí, la dirigencia política que no entendió a la sociedad. Y yo voy más allá, yo creo que va a haber arrepentimientos. Pues no veo yo en ninguno de los dos espacios la solución a la Argentina. Yo creo que van a seguir suponiendo que la Argentina da para construir otro proceso de poder y en realidad todo este análisis que hicimos social a mí me hace decir, van a ser 4 años muy duros, que si el dirigente político se sigue mirando el ombligo y sigue suponiendo que estos 4 años son para construir poder y no dar solución, vamos a tener 4 años de tristeza. Ahora, la dirigencia política, y a ver de qué manera te incluís vos ahí, porque con el resultado de las PASO nos sorprendimos todos, lo que significa que de alguna manera todos estamos bastante lejos de la minucia de lo que está pasando socialmente. Al periodismo lo disculpo porque tiene su fuente, se nutre de lo que le dicen los políticos y de lo que le dicen los encuestadores o de lo que se dicen entre sí los políticos y los encuestadores, porque yo no estoy caminando la Argentina profunda todo el tiempo, estoy consultando fuentes. Esa sorpresa, ¿es lejanía de la realidad? ¿De la dirigencia política, decís? Sí. A ver. Incluso vos, ¿eh? No, para mí no. Yo te estoy diciendo lo que va a pasar. No, yo no estoy lejana de la realidad. Yo soy una persona con los pies en la tierra. En la percepción de más o menos lo que iba a pasar. Viste que el resultado fue un bombazo, palazo. Sí, para Macri fue un palazo, para otro fue un aplauso inesperado. Yo pensé que iba a perder Macri, pensé que iba a ganar no tan rotundamente. Yo creo que hay muchos argentinos que quisieron, o sea, la gente creo que fue más inteligente de lo que supuso la dirigencia política. Viste que decíamos, esta elección no dice nada, hasta que vengan a votar, vota en conciencia, en esta elección no se elige nada. La gente supo que no se elegía nada. Y creo que ahí entonces amontonó toda la bronca. Yo el lunes dije fue un grito de dolor, porque lo creo en serio, yo creo que fue un grito de dolor. Hay que ver cómo se para el ciudadano con vistas a la próxima elección. También es cierto que la realidad esa que ustedes decís vos, los periodistas somos inocentes. No somos inocentes, nos dejamos llevar. También se construye, claro.
A nosotros antes de las PASO nos decían que teníamos 4 puntos, La Baña no existía, nos reclamaban la soledad de La Baña, etcétera. Y vos fíjate que él se mantuvo y no fueron 4 puntos. Casi duplicamos esos 4 puntos que nos dijeron que íbamos a tener. Y te reitero, empezamos en julio, en agosto nos presentamos al proceso electoral. Por supuesto que es como que ha quedado una suerte de triunfalismo. Creo que el gobierno quedó muy herido porque es muy difícil caer en la realidad de la manera en que cayó este gobierno. Y esto es un proceso que nosotros lo vivimos acá. Nosotros en el 2017 empezamos a plantearle al gobierno lo que eran las luces verdes, rojas y amarillas de la economía. Yo recuerdo que hubo una sesión con el jefe de gabinete en la cual Marcos Labaña le entregó un trabajo que había hecho el equipo económico, que en ese momento lo presidía Roberto, en donde le decía, le daba las alertas al gobierno. Se lo entregamos. Y al primer cimbronazo, cuando te acordás que le echaron la culpa a la lluvia, a los chinos, a los japoneses y a media Europa, menos a los problemas que teníamos acá adentro, los volvimos a recibir al jefe de gabinete y también le dije, le hablé de lo que era la soberbia en la acción de gobierno. Ellos tuvieron una actitud de mucha soberbia, se compraron la realidad que vendían. Ellos vendían un relato y se lo compraron. Entonces hoy ellos están peor que nadie anímicamente por eso, porque compraron el relato, los brotes verdes, todo lo que fueron diciendo que eran mentiras, y vos lo veías en los propios dirigentes en la Cámara, ¿no? A mí me llamaba la atención. Pero qué arriesgado hacer todo en base a pronósticos, ¿no? Porque si te fallan, quedaste como un salame. Sí, que no son pronósticos, porque vos para hacer pronóstico tenés que tener datos empíricos. Ellos lo que hicieron fue vender un producto, fue mucho de marketing. Nosotros eso lo criticamos muchísimo acá adentro. Fue más publicidad que análisis. Exactamente. Cristina Kirchner volvió a ubicarse como la dirigente política más potente de la Argentina. Yo creo que armó con mucha inteligencia lo que hizo. Y no esperaba eso, yo esperaba que cometiera los mismos errores que cometió después que falleció su esposo. Yo siempre critiqué que ella quisiera reemplazar el armado político del marido por uno propio y, bueno, armar a la cámpora. Me parece que haberse asistido de la manera que se asistió y haber empoderado esa cantidad de gente joven, sin experiencia y algunos bastante ambiciosos, fue un error político. Ahora también empodera a la cámpora, a pesar de lo que la gente ve. Yo creo que la astucia de ella es haber construido un poder territorial muy fuerte que no lo tenía. Ella tenía Santa Cruz y hoy ellos claramente construyen provincia de Buenos Aires con Kicillof, un hombre del riñón, de la cámpora de ella. Mendoza, una de las provincias más grandes, con otra joven dirigente de la cámpora. Y bueno, después algunos otros poderes más, como por ejemplo el legislativo, donde claramente ella va a tener un poder muy grande. ¿Lo conoces a Alberto Fernández de conversar bastante? No bastante, pero lo conozco de su paso por el Frente Renovador. ¿Considerás que Alberto Fernández puede construir su propia autoridad eventualmente llegando a la presidencia o que Cristina y el factor La Cámpora lo van a condicionar desde el día 1? Van a ser tiempos difíciles para Alberto Fernández. No son tiempos fáciles, porque tenés varios condicionamientos. La realidad es un condicionamiento muy grande. Por eso nosotros decimos, esta realidad que condiciona al próximo presidente tiene que encontrar a la Argentina con un presidente que no esté en la idea de la construcción del poder político, sino que realmente sea el último favor a la patria. Roberto va a ser un presidente de transición. Ninguno de los otros dos partidos políticos ofrece esto. Macri, por su propia, por su intrínsecamente es esto, ya lo conocimos, y además yo creo que Macri responde a intereses que no son los intereses de todos,
¿De quién son? Él responde mucho a los intereses económicos. Mucho. ¿Ya cuáles? ¿Los tenés diferenciados? Cuando vos viste lo que él hizo, que nosotros decíamos los CEOs, bueno, ahí claramente había intereses económicos concretos en cada ministerio, con cada CEO. O sea, cada ministerio volvió a funcionar, aunque de otra manera que antes, como una unidad económica, entre comillas. Totalmente. Que favoreció al sector del que venía el funcionario. Y después tenés el otro lado, que es el kirchnerismo. Vos fíjate, hay algo que pasa como desapercibido, que pasa como una noticia menor, ¿no? Que es el cierre del acto de las PASOs en Rosario del Frente para Todos. Sí. Suben todos los gobernadores. Ahora, antes de subir los gobernadores le hicieron firmar un papel a Fernández. Claramente no creo que haya dicho vamos a volver a aceptar látigo y chequera. O sea, claramente ahí hay un condicionante. Si en algo tan simbólico... Bueno, él dijo poco después, ¿no? Mi gobierno va a ser el gobierno de los gobernadores. Esa es la disputa que vendría en un eventual gobierno de Fernández, el territorio dividido entre los gobernadores y la cámpora, porque No, el territorio propio no tiene. No, yo creo que... Como presidente lo podés construir bastante rápido, pero... Sí. Yo creo que hay un problema muy serio ahí. Yo creo que tiene muy dividido todo el espacio que no le pertenece. Ahora vamos a ir a tu espacio político, que no te gusta hablar de espacio porque te parece que es nada, digamos, que es gaseoso. Los peronistas son territoriales, los peronistas no le vengas con espacio y esas cosas, que caminar la tierra, el barro. Las encuestas están diciendo, en algunos casos hasta 55% Alberto Fernández, más allá de que eso se dé o no, porque falta dentro de todo bastante, y los partidos hay que jugarlos hasta el final, pero ¿qué es un peronista con el 55% de los votos en las manos? Porque me parece que ahí se le sube la espuma a la cabeza, ¿no? Como que decir, tengo el 55, ya está, soy casi un monarca. Bueno, yo no me voy a dejar engañar como se dejaron engañar los peronistas en la PASO y no voy a hacer elucubraciones con las encuestas, sí, que además me parece que es el proceso más fraudulento en la decisión que tienen que tomar los ciudadanos cuando van a votar. Porque las encuestas las pagan. Te lo pregunto a vos, la candidata sos vos, sacás el 55% de los votos. Sí. El peronismo, que es tan del poder. Sí. Eso como que los emborracha, digamos, los amo. Sí. Buscan eso. A ver, te reitero, por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener una vicepresidente que va a ser la dueña de los votos. ¿O vos creés que Alberto Fernández sin Cristina atrás tendría esos votos? Bueno, todo indica que no. La base de Cristina estaba en las encuestas previas a que se armara incluso el Frente de Todos. Sí, pero vos le diste musculatura simbólica. Vos le diste musculatura simbólica al espacio, nada más. No creo que estén dadas las condiciones para ir por todo. Yo creo que van a ir selectivamente por determinadas cosas. A mí me llama mucho la atención... Cualquiera que gane tiene que bajar el copete acá. Y la situación no está para otra cosa. El kirchnerismo lo que tiene muy comprometido es la libertad ambulatoria, ¿no? O sea, ahí tienen un problema. Y después lo otro que me da la impresión también es que... Se lo marqué a Demetrio como título, le dije, el peronismo tiene comprometida la libertad. Kirchnerismo. El kirchnerismo. Me hiciste perder. Son graciosos. No, pero decís, el kirchnerismo tiene muy comprometida la libertad ambulatoria. No, ¿y sabes qué me llama la atención? Que se comente tan frívolamente que ella diga hay que construir un nuevo contrato social. Si la arquitecta de esta construcción política te pone semejante título, lo que te está diciendo es que va a ir por una reforma constitucional. Ahora, ¿cómo es posible que los candidatos te titulen y no te expliquen en un proceso electoral? Bueno, es lo que se suele hacer, ¿no? Te tiro la consigna, cae bien y no te explico nada. Ver, yo creo que donde menos se debaten ideas es en las campañas electorales. Pero me parece que hay que promover que se tenga que discutir. Porque ¿qué significa? Estoy de acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Qué parte de la Constitución
está pensando Cristina Kirchner cambiar? ¿Cuál es la parte que ella considera que debe formularse para un nuevo contrato social? ¿Cuál intuís vos que sería esa parte? A ver, lo institucional no creo, por eso te dije lo de la libertad ambulatoria, pero y si es lo institucional no sé en qué sentido, porque acá ¿Algo tranquilamente... referido a una reforma judicial? No creo, no sé, a no ser que vuelvan de nuevo con la historia de que se voten los jueces, viste, una cosa por el estilo, o el Consejo de la Magistratura. Pero me parece que hay algo más de mayor profundidad, porque se está hablando de un contrato social, y es algo más que lo institucional el contrato social. Me parece que son reglas cosas... de juego generales. Nosotros tenemos una Constitución que defiende mucho el derecho de propiedad de los argentinos, de los que viven en la Argentina. Entonces, no es una definición cualquiera, es una definición muy profunda esa. Te estás yendo a Venezuela, ¿no? No, me estoy yendo a que quisiera que me explique la responsable como arquitecta de la fuerza política que ha resultado victoriosa en las PASOs, ¿qué quiere decir cuando habla de un nuevo contrato social? Si efectivamente se refiere o no a una reforma constitucional, los contratos sociales son las constituciones, y en caso de ser así, ¿a qué parte de la Constitución ella considera que hay que reformular? ¿Me entendés? Porque, a ver, yo no me puedo olvidar que con un 54% esa misma persona se paró en un escenario y dijo, vamos por todo. Entonces se nota que se dio cuenta que pararse en el escenario a decir vamos por todo no alcanza. Ahora, deberían explicar mejor Alberto Fernández como candidato a presidente y el resto del grupo, ¿a qué se refiere la candidata a vicepresidente cuando habla de un contrato social nuevo? Por eso yo te hablaba del peronismo y las mayorías, ¿no? Porque tuvimos a Menem, la reforma constitucional, su intento de reelección que Duhalde y otros pudieron frenar en su momento, y después lo que le pasó al kirchnerismo con casi el 55% de los votos y su alucinación de que se quedaban con todo. Son casi dos términos del peronismo que por lo menos, como estamos leyendo la historia actualmente, son bastante contrapuestos, aunque yo no creo que tanto, salvo en algunas medidas. Vamos al labañismo, entre comillas. Me llama la atención que cuando Lavagna consolidó su candidatura presidencial, hubo movidas para que se bajara. Y ahora hay movidas para que de alguna manera, o entre comillas, se baje Macri, para que Lavagna pueda llegar al balotaje. ¿Sueñan con el balotaje? ¿Piensan que es posible un balotaje Lavagna-Alberto Fernández o al revés? Sí, ¿por qué no? No está todo dicho, falta mucho tiempo, nosotros estamos trabajando mucho. Honestamente, en este contexto creemos que tenemos el mejor candidato por conocimiento, por trayectoria, por haber demostrado que puede lidiar con el Fondo Monetario Internacional, con la falta de crecimiento, con un proceso de inflación. O sea, todas estas circunstancias que rodean la realidad, él ya las resolvió en otro momento histórico. Y creemos que lo puede hacer perfectamente en este momento histórico y encauzar el país, porque realmente nosotros lo que advertimos es que esto de andar a los viandazos, lo único que está dejando es que en cada viandazo tiramos cualquier cantidad de personas a la pobreza y llegamos a hoy casi con un 40%. Un rato dijo algo así como: nosotros vamos del bombo a la bicicleta, ¿no? Como dos... Son unos viandazos tremendos, exactamente. Y me parece que hay que ponerle un poco de tranquilidad. Este país es demasiado rico. ¿A Roberto Lavagna le da el cuero para liderar la Argentina, esta Argentina tan disputadora del poder y tan rosquera y tan corporativa y peleadora y pendenciera? Yo creo que Roberto tiene el carácter, lo pongo en mayúscula, que se necesita para presidir una Argentina de conflictos. Creo que tiene el carácter exacto. Y si no se diera, es muy prematuro adivinar cuál sería la actitud, tanto de Lavagna como tuya,
si viniera una hipotética etapa de transición donde, bueno, Alberto Fernández dijo hace un rato, vos decías del contrato social de Cristina, Alberto Fernández dio su propia versión y dijo vamos necesariamente a un pacto social, cosa que está muy en el lenguaje peronista. No, pero en el lenguaje jurídico, el contrato social es constitución. Es la Constitución. Sí, pero Alberto fue a un pacto social. Y eso significa sentar en una mesa varios sectores, digamos, básicamente los sectores de la economía y la sociedad. Sí, nosotros queremos una ley para institucionalizar en serio una mesa de diálogo, un pacto social o como lo quieran llamar, pero tiene que haber una vocación real y concreta, institucionalizada, de que hay ideas de que institucionalicemos un diálogo. No le creo esto a dirigentes que nunca lo dijeron, que nunca lo sostuvieron y que nunca lo priorizaron. Aquellos a los que jamás le interesó ni pensaron que esto podría ser una herramienta de trabajo útil. Labaña trabajó en la mesa del diálogo social y su ministerio tenía una mesa de diálogo y consenso. Nosotros no les arrebatamos en el 2002 a los sectores del campo las retenciones. Nos sentamos y ellos entendieron que la Argentina lo necesitaba. Y así es como se hacen las cosas en un país normal, en donde lo que hay que hacer es ir conjugando intereses. De Ricardo Lagos, de alguien, porque vos hablabas del tiempo antes, ¿no? Y la pérdida de noción del tiempo por parte de los líderes, que terminan confundiéndose ellos mismos con el tiempo como si fueran eternos. No es una cuestión de valor, porque me parece que gente grande puede ser lo que quiera hacer, sobre todo si está en pleno uso de sus facultades, pero de todos los que están en danza, el que menos tiempo vital tiene es Labaña, porque es el más grande. Sí, precisamente, es lo que él dice, no es lo que yo digo. O sea, indudablemente él está en un tiempo de su vida en el cual está dispuesto a hacer el último acto de servicio a la patria. Y eso nos permite decir con mucha certeza que vamos a tener un tiempo de transición. Y yo creo que Argentina necesita un tiempo de transición donde se construyan las bases para poder salir adelante, para poder tener los pilares de lo que luego serán otros tiempos mejores y de los cuales no hay que salirse, porque cuando se habla del diálogo social es como que se sientan los dirigentes y hablan. Argentina no necesita eso. Argentina lo que necesita es que los dirigentes se sienten, tracen las columnas de las 4 o 5 cosas que sí o sí van a cumplir gobierne quien gobierne. Y para eso tienen que estar no solamente los dirigentes políticos, sino también los sectores sociales que hacen a la riqueza de la Argentina. Entonces, todos juntos tienen que decir, bueno, estas 4 políticas son las políticas que no vamos a cambiar, gobierne la izquierda, la derecha, el medio, el centro, el loco Juan o el loco Pedro. Estas 4 políticas no se cambian. Nosotros tenemos riqueza natural. ¿Qué vamos a hacer con esa riqueza natural? Estamos todos hablando de las riquezas naturales. Ahora, no le hemos sabido dar un solo contexto jurídico a lo más apetecible que tiene la Argentina, que es Vaca Muerta. Fue puro discurso, relato, pipiripipi. No se trazaron las líneas directrices para que si mañana viene Juan, viene Pedro, viene Catalina... Sí, eso responde a una estrategia. Todo tenga exactamente. Y no a la improvisación del que está. ¿Me entendés? Entonces vos decís, bueno, está parado. ¿Por qué? Y porque no saben si viene fulano, qué va a pasar. Si van a privatizar, van a estatizar. Vos fijate, los mismos tipos que privatizaron YPF, con el señor Parrilli a la cabeza como miembro informante, después vinieron acá muy sueltos de cuerpo y la estatizaron. Casi con el mismo discurso. El día que la estatizaron, los 32 que votamos en contra, nos sentíamos la peor porquería del mundo, porque toda la Argentina tocaba el bombo y hablaba de la Argentina, de la YPF estatizada. ¿Sabes lo que dijimos? Esto trae deuda, ustedes están estatizando mal, estaticen bien, si hay incumplimientos, que las empresas se vayan y seamos nosotros los que hagamos los juicios, no que nos hagan los juicios porque nosotros se las sacamos, ¿me entendés? Y esto pasó con Aerolínea,
pasó con YPF, pasó con aguas, o sea, pasó en un montón de privatizaciones de la década del 90 que resultaron en la estatización un negocio aún mayor que el que hicieron en la década del 90. Por eso también cuando vos decís la década del 90, la década, más o menos andan por ahí. Los negocios siempre los hacen los mismos. La Argentina no entra en un programa de televisión o de YouTube o de lo que sea, y mucho menos con alguien como Graciela Camaño, que ya lo dijimos, es brava, bravísima, y tiene una lectura del país bastante. Vos coincidí con ella, criticala, hacés lo que quieras, pero una mujer inteligente y corajuda, ¿sí? Gracias.